Hola, muy buenas. Soy José Salomón Perdomo Mejía, máster en Matemática Aplicada a la Economía del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, CIDE, México. Y aquí en Honduras he formado el CINES, Centro de Investigaciones Matemáticas Económicas y Sociales, y el ICES, Instituto de Investigación y Capacitación en Estadísticas. De aquí se desprende este sitio, que es el nuevo del CITES. Y nuestro correo electrónico, pues parte de mi nombre, jose.salomon.perdomo@gmail.com. En esta ocasión me voy a referir al diplomado en Estadística y Econometría Financiera Actuarial que estamos desarrollando con varias universidades y el Ministerio de Educación a nivel de Honduras. El diplomado tiene dos objetivos fundamentales. Uno, capacitar a los profesores de matemática y estadística de las nuevas formas de enseñanza de la matemática y de la estadística aplicando software estadísticos, imágenes del GeoGebra. Creo que se puede facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando las imágenes de GeoGebra y de otros software como Gramática que son libres en Internet. Pero también la econometría se aplica con paquetes estadísticos también, que son econométricos, y, y otros que son, por ejemplo, para resolver problemas de programación lineal, optimización económica, como lo es el Lingo y el Lingo. Se encuentran versiones disponibles para el público de esos software. Pero también la estadística y la econometría hay un software que me encanta utilizar, lo que es el SPSS. Claro que también está el Minitab, que fortalece, por ejemplo, en los análisis actuariales de riesgos, modelos actuariales aquí, pero también está otro software, el Stata, por ejemplo, que puede resolver econometría cualitativa. Entonces, no les puedo decir cuál es el mejor software, pero sí que todos ellos se complementan en algunas de sus fortalezas. Bien, el diplomado, en resumen, contiene estadística aplicada a la mortalidad y supervivencia, es decir, una estadística descriptiva, pero ya desde el principio orientado al análisis de las fallas de los sistemas y mediante la regresión lineal se puede entonces establecer relaciones entre esas variables sin el análisis del error en un principio y después, por supuesto, que se le imponen al error, al análisis del error y a las formas de solución de acuerdo con las relaciones que presenten. Hay dos libros que son muy fundamentales de los mercados financieros. En los mercados financieros, por ejemplo, nosotros desarrollamos dos libros. Uno en el que se trabaja con los mercados financieros, sus productos, sus precios, recordando que en el mercado financiero el precio del producto es la tasa de interés. Entonces, dentro de esos mercados financieros, esos productos financieros, se encuentran los productos de títulos valores de renta fija. Y en el curso número 2 se extiende
a los productos ya ligados a un mercado secundario, a los productos de títulos de renta variable como son las acciones, sus indicadores. Entonces, el volumen 2 del mercado financiero es precisamente el análisis de una aritmética del mercado de valores, del mercado de dinero. Y cuando se relacionan los riesgos de los mercados financieros, entonces se habla ya de contingencias. Ya se habla entonces del concepto de seguros, que para analizar el concepto de seguro, pues hay que tratar de entender los elementos básicos de la probabilidad. No consiste en convertir expertos en análisis probabilístico, sino que los conceptos básicos. Dentro de la econometría financiera de las divisas, se extiende este mercado de divisas a los modelos de balance de pago y su efecto en el PIB. Políticas, por ejemplo, ligadas a que los ingresos de la divisa eh, presentan restricciones externas. Por ejemplo, las remesas familiares tienen restricciones externas debido a los problemas migratorios. O sea que si el Estado de Honduras pudiera negociar directamente con Estados Unidos de América eh, políticas de migración que favorezcan al Estado de Honduras, ¿verdad? Las restricciones se disminuirían, pero también hay restricciones en las maquilas, restricciones, digamos, que se dan por los términos de intercambio, los precios de los productos y el efecto del PIB de todas estas variables de la balanza de pago. ¿Cómo repercute, por ejemplo, las restricciones externas? Eh, Porque recordando que la divisa no es infinita, la infinita está limitada y por lo tanto tiene sentido hablar de restricciones externas, digamos, que se dan a nivel de los ingresos, eh, que se obtienen por exportaciones, por exportaciones de la maquila, productos agropecuarios y la diversidad de las importaciones que se dan. Pero también es importante introducir un concepto que se llama la sustitución de importaciones, que ya en la reunión de los tres amigos presidenciales del norte, Canadá, Estados Unidos y México, López Obrador ya habló de la importancia de que sustituir importaciones porque se ahorran divisas y se genera producción y empleo. Así que el sistema financiero, el sistema educativo, tiene que precisamente, más allá de todo el sistema educativo y productivo, tiene que tratar de reactivar ese concepto de sustitución de importaciones porque es lo que nos va a generar más empleo y nos va a hacer ahorrar divisas, porque el ahorro de divisas significa entonces que se le ponen límites a la devaluación. Porque acordémonos que la escasez de divisas genera más deuda externa. Si entre más altas sean las importaciones que las exportaciones, y a pesar de los ingresos que se obtienen, siempre queda un saldo de ese déficit en cuenta, de ese déficit comercial en cuenta corriente, ¿verdad? Y entonces ese déficit se financia entonces con nueva deuda externa. Y si no aplicamos, entonces la política de institución de importación, claro, esto no se nos escapa, se va más para arriba y es un riesgo de país. Entonces también la econometría financiera de la red de los ricos está seguro, y hemos hablado pues y en la demografía, las tablas de vida ligadas a la mortalidad de supervivencia y las tablas de vida que genera teoría de las primas, ¿verdad? En el área de los seguros y la estadística económica va, digamos, ligada a los proyectos, a la investigación cualitativa y
lo que es la econometría cualitativa cuando se aborda eh, los riesgos en la banca y modelos cuantitativos cuando se habla de los riesgos del sistema financiero, ¿verdad? Porque los riesgos existen a todo nivel, pero aún así, entonces imagínese usted que a nosotros humanos tenemos muchos riesgos, también hay riesgos en estas instituciones. Entonces nuestra obligación como científicos es proponer soluciones mediante modelos de simulación que lo presentan la econometría financiera. Cuando ya hablamos de econometría financiera actualidad, ya entonces en la parte de la actualidad ya introducir el concepto de los riesgos. Y como la econometría financiera presenta modelos de evaluación del riesgo a través de políticas de simulación. Básicamente, entonces, en eso consiste este diplomado que dura 160 horas. Pero este diplomado eh, puede generar empleo, muchos empleos. Por ejemplo, puede generar empleos en el área de la, del análisis de los riesgos, del análisis del crédito. La persona podría trabajar, por ejemplo, como analistas estadísticos, puede trabajar como eh, asesores actuariales, pueden trabajar en predicción, o esos modelos. Y entonces, la econometría también, este diplomado, como decíamos en un principio, puede ayudar también a que los profesores de enseñanza de la matemática y de la estadística, ¿verdad? Ellos tengan nueva concepción en el sistema educativo, porque así como se está enseñando la matemática, francamente, que es un error, ¿verdad? Están matando la, el entusiasmo de los niños, de los jóvenes, los están prácticamente convirtiendo en otros problemas en potencia. Entonces, desde ahí tenemos que comenzar entonces a modificar la enseñanza de la matemática a nivel de los centros de estudios básicos y a nivel de la eh, educación media, pero a su vez el Ministerio de Educación Pública supervisa la educación superior no universitaria, ¿verdad? Entonces, cuando decimos educación superior no universitaria, estamos viendo también la capacitación, que es aquí, es capacitación eh, y este diplomado es en el modo complementación que consiste en complementar conocimientos de los participantes. Bien, entonces ya hemos planteado las dos formas, ¿verdad? Una de fortalecer varias herramientas de los profesores de educación primaria, media, eh, a enseñar una matemática de una manera muy diferente en base a imágenes. Porque cuando no hay imágenes, entonces estamos enseñando una matemática de garrote, de memoria, y eso termina siendo odioso, tanto para el profesor como para los estudiantes. Pero también este diplomado es para complementar conocimientos a nivel de educación superior, no universitaria. Sin embargo, el diplomado se extiende mucho más allá, pues, a profesionales universitarios egresados de las universidades o por salir en la universidad, que el diplomado le podría, por ejemplo, enseñar a hacer su propia tesis, ¿verdad? De graduación. El diplomado también complementa conocimientos a muchos profesionales de la economía, de la administración, de la ingeniería y de los sistemas productivos, porque la, la matemática enseñada a través de imágenes puede facilitar y motivar a la vez ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes, miren ustedes, de modelos
de econometría convexa. Todos estos modelos, mire usted, pasan por el algoritmo. El algoritmo. O sea, que aquí nada más tenemos una parte del modelo, pero si el modelo se extiende hacia abajo, ¿verdad? Entonces pasa por el origen, aquí también pasa por el origen. Bien. Aquí entonces lo que tenemos es un modelo de una función objetiva, ¿verdad? Que ligado a los modelos contables. Y aquí tenemos, por el caso que la producción agropecuaria está en relación con las importaciones agropecuarias, pero a su vez con las importaciones de combustible. Y entonces ahorita en esta guerra eh, que existe, ¿verdad? Entre Europa y Asia, esa guerra geopolítica entre Occidente y estas regiones asiáticas, rusas, la guerra entre Rusia y Ucrania, afecta mucho precisamente las importaciones se encarecen y ese efecto precio de las importaciones se traslada a este modelo. Así como también la industrial, depende también de las importaciones industriales, pero a su vez también depende de las importaciones de combustible, el mismo efecto. Entonces, esas importaciones alteran el sistema productivo, los precios hacen que no haya competitividad en los mercados internacionales, pero también en estos mercados de seguros, ¿verdad? Tenemos por el caso cómo se entrelaza, ¿verdad? Las empresas para prevenir sus riesgos a través de las instituciones de seguros y de la Comisión Nacional de los Seguros. Y aquí tenemos tres modelos ya ligados a la mortalidad y supervivencia, por ejemplo, el sector transporte, ¿verdad? Que tanto de cada 10.000 automóviles en circulación, hay 124 accidentes, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Si de cada 10.000 y hay 2.500.000 automóviles del parque vehicular que no hay por ahí circulando, y entonces de cada 10.000 vehículos en circulación, ¿verdad? Hay 102 accidentes y el crecimiento precisamente de esos riesgos es del 7,1%. Entonces, esto en esencia, pero aquí también tenemos que estamos ligados a Facebook, en el centro, digamos, de investigaciones matemáticas, económicas y sociales. Y aquí tenemos entonces nuestro enlace, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces muchos de los objetivos haciendo, ¿verdad? Y aquí las imágenes, ¿verdad? Y aquí comentarios que hacemos sobre el clima y las imágenes que tenemos, ¿verdad? Aquí alumnos que hemos tenido, aquí tenemos en aquí seguros, aquí por ejemplo algunas imágenes de servicios sociales, algunos de los niños que no están ligados a la pobreza, desarrollo de nivel, y así entonces van a encontrar ustedes ahí que tenemos 72 videos en YouTube al respecto. Podemos entonces regresar, ¿verdad?, al documento, y entonces el documento presenta el formato de una investigación científica, ¿verdad? Por ejemplo, los datos de la propuesta académica, las debilidades en la enseñanza de la econometría financiera, cómo se ocurren esas debilidades, la introducción ligadas, claro, los antecedentes, importancia y necesidades que reconoce el diplomado, ¿verdad? Y justificación.
digamos, los diplomados antecedentes del diplomado, que prácticamente la econometría presenta muchas debilidades, tal vez en la educación superior a nivel formal, y no digamos pues a nivel no formal, que es horrible las grandes debilidades que presenta. Pero aquí también tenemos lo que es el marco teórico, o sea, pues ligado con los objetivos generales y específicos que ya hemos establecido aquí, los objetivos generales y específicos del diplomado. Los específicos se refieren a cada uno de los libros, son 25 libros, entonces en cada libro son objetivos específicos, ¿verdad? Es lo que utilizamos y le damos tiempo de enseñanza a cada objetivo específico a través de videos sobre el uso de los libros. Y entonces aquí el marco teórico es, apoya precisamente estos objetivos, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí algunos casos, el modelo educativo, una pospandemia y el cambio climático, o sea, la importancia de reformar el sistema educativo, tener conciencia de que la climática se está enseñando muy mal y que está creando mucho pánico y horror en los estudiantes. Y además también los profesores también dejan mucho que desear definitivamente. Entonces ellos requieren capacitación. Entonces por esa razón estamos donando este trabajo a nuestra presidenta de Educación para que se hagan los videos en las perspectivas. Ojalá que acepten mi donación, que acepten este pensamiento. Pero también tenemos que la crisis de la educación en el 2023, la crisis climática, la pandemia vivas, aquí por ejemplo, la UNESCO y la CEPAL presentan versiones complementarias. Por ejemplo, la UNESCO dice que la crisis climática ya no es una amenaza por lejano, sino que es una realidad global, o sea que antes hablamos de una hipótesis de la crisis climática, pero ahora ya estamos metidos en la crisis climática, o sea, ya no es una amenaza en el futuro lejano, sino que es actual, una amenaza real actual. Y el sistema educativo pues tiene que transformarse pues y educar sobre hacer conciencia de que la crisis climática y cómo se puede tratar de aliviar o aliviar la crisis climática mediante métodos que los países desarrollados, G7, G10, etcétera, ellos ya tienen conciencia pues, de que tienen que reducir los niveles de CO2 en la atmósfera. Pero también la CEPAL dice algo muy importante, ¿verdad? La CEPAL establece que la pandemia de coronavirus provocó simplemente en todos los ámbitos, sea un deterioro en el sistema educativo, ¿verdad? Así hubo cierre masivo de actividades presenciales en universidades educativas en más de 100 países, con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Entonces se acordarán, por ejemplo, que el año 2020 todos nos encerramos. Se acabó la educación, ¿verdad? Porque el COVID estaba matando a mucha gente. No es broma, estaba cayendo la gente. Eh, Como se miraba en videos de Perú y Ecuador, que la gente se quedaba sin el oxígeno, no podía respirar porque el COVID le había tapado la vía respiratoria, le había infectado la vía respiratoria, se había formado un, eh, un endurecimiento de los pulmones que permite respirar. Y muchos amigos míos también partieron. Lamento mucho la pérdida de Carlitos Gómez, de, bueno, de otros profesores ahí que se nos fueron, ¿verdad? Y que lamentamos mucho, bueno, su partida, pero ojalá que se encuentren en el universo paralelo
y que sigan viviendo ahí. Bien, pero también, a decir doctora, imagínense ustedes que mi hermano Carlos Eduardo Perdomo Mejía, ya en 1989, ya él ya pronosticaba la grave crisis climática que se nos venía encima. Lamentablemente él falleció en 1989 cuando ella había variaciones climáticas y se alinean las inundaciones del proyecto. Esa tesis que fue publicada en 33 tiene todavía vigencia para nosotros cercanos al mundo, todo el mundo. Así, por ejemplo, el doctor Perdomo, ¿verdad? Su tesis se entregó a la universidad, pero como siempre ocurre, entonces, subdesarrollados, pobres, en que las autoridades educativas son, eh, presentan muchos sesgos en sus liderazgos educativos. Entonces, decía él, ¿verdad? Que en paz descanse. En los últimos años ha crecido el interés de muchos países acerca de la seguridad de las presas, de los orígenes y los colapsos espectaculares, erupciones, daños parciales, socavones. Las presas modernas, debido al sobrevertido de la avenida extraordinaria y el incremento de la conciencia de lo intelectual que están las presas, vías en relación al dimensionamiento de los avenideros. Fíjense ustedes que cuando en 1998, después de 10 años casi, eh, de que mi hermano había fallecido 9 años después, ¿verdad? Decían que se necesitaban 10 huracanes Mitch, 10 huracanes Fifi para poder llenar la represa del Cajón. Y el Mitch, en unas pocas horas, ya rebasaba la presa del Cajón. Entonces, corriendo el riesgo de que se le viniera esa presa. Y siempre que hay inundaciones, siempre vamos a tener con esa presa que se llama el Cajón. Y que siempre mete la pata, bautizándolo con el nombre de Francisco Morazán y Aurelia, pues, represa Francisco Morazán. Vaya, siempre le buscan. Como, puede decir, presa el Cajón, como ese es un cajón. Bien, entonces, eh, también la Organización Meteorológica Mundial ha alertado pues, de cambio climático. O sea que el incremento de la temperatura, como yo lo menciona en mi hermano, tesis, ¿verdad? El sobrecalentamiento de los mares. O sea que después de 26 grados centígrados ya se dan las condiciones para las inundaciones locales. El calentamiento de los mares, el gobierno conserva huracanes en el Atlántico, una actividad muy intensa. Hoy se esperan cerca de 14 huracanes en el Caribe y cerca de 13 huracanes en los pronósticos en el Pacífico. También mi hermano, que fue descanse que los escribió el efecto invernadero, que es producido por ciertos gases de la atmósfera, los cuales no se oponen a la penetración de la radiación solar. En cambio, absorben la radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra durante la noche, calentando así la atmósfera. Y entonces se acuerdan ustedes de aquel huracán Katrina que desbordó las aguas del Mississippi y que lo que mi hermano predijo, ¿verdad? Esas estructuras antiguas de sobrevivenciamiento de las aguas hacia la presa se reventaron en Estados Unidos igual. O sea, pues que hay que volver se está tratando entonces de hacer conciencia en esas construcciones que tienen que ser ya considerando el efecto climático, pero además también otro comentado hace que el efecto invernadero se intensifique la energía calorífica, la vaporización, las aguas superficiales del río, la regulación de los precios de agua, provocando sequías en algunos sectores y al precipitarse esa evaporación de lluvia y de la lluvia ácida. Entonces, imagínese usted, mi hermano ya en 1989, él ya pronosticaba, pues, esta gran catástrofe. Pero también hasta de mi hermano, en 1972, hubieron científicos que ya ellos este, presentaban, pues, pronosticaban la posibilidad
en el futuro, si vamos a 70 al futuro, en el siglo XXI, ¿verdad? Las consecuencias, ¿verdad? Y entonces, como dice la UNESCO, ahora es un hecho real, ¿verdad? Hay un glaciar que se está derritiendo allá, que le llaman el glaciar del fin del mundo. Ese glaciar, una vez que se derrita, eso va a inundar pues, las costas de Estados Unidos. Y de repente vamos a tener que ir en las montañas o en las cuevas. Bien, entonces a esto es precisamente lo que nos digamos, en estos principios, ¿verdad? De este análisis de que habla la UNESCO respecto a tema climático, ¿verdad? Pero también hay que ver también que la mayoría de las ocasiones es positiva. Nos referimos a una integración del sistema educativo con el sistema productivo, ¿verdad? Que el sistema productivo diga, necesitamos recursos humanos con estas características. El sistema educativo elabora los planes, ¿verdad? Corrigiendo las grandes debilidades de la ciencia de la matemática y de la estadística. Es, como decimos, un horror. Y entonces no es que yo le hable más de la Universidad Pedagógica Nacional de San, que hable más de la Universidad Nacional de Cultura, pero, pero la realidad es que tanto los profesores de la educación universitaria de Honduras, la UNAC, también tienen que ser entonces educados a enseñar, porque esta gente son unos horrores enseñando, pues cometen todas las fallas y al final todos lo tiran al estudiante. Y el estudiante que quiere copiar todo escribiendo, ese es un mal que tenemos los latinoamericanos. ¿Verdad? Queremos escribir todo lo que los profesores están hablando y escribiendo en la pizarra, profesores que dan la espalda y que escriben hablando con la pizarra. Esos profesores se tienen que educar en la educación formal, como se debe de enseñar. Y no sería malo que se les enseñara también las técnicas que utiliza la educación no formal en su forma de enseñanza. Así entonces tenemos el Banco Central, las, la estructura curricular del diplomado que contiene, como decía, 22 libros, pero estos 25 libros que están aquí abajo con sus respectivos videos, por ejemplo aquí tenemos este libro que se llama Introducción a la Comunicación Social 1, que una vez que hemos hablado, vamos a hablar con más detalle en esto, que ya tenemos muy poco tiempo, pero voy a hacer otro video exclusivamente explicando el contenido del libro. Entonces, se puede ver aquí en esta Introducción a la Economía Financiera 2, tenemos este video que explica el libro. ¿Sí? Aquí tenemos un enlace y tenemos una curva de, de supervivencia mental. Aquí entonces entramos en ese video que está ahí en YouTube, explicando brevemente el libro. Y aquí tenemos otro. Entonces aquí ya le pueden explicar los contenidos. Y entonces aquí ya regresamos al contenido del libro. Entonces eso es lo que el libro tiene. Una interacción entre, entre el lector y los contenidos de los libros. Esa interacción, aquí por ejemplo, bases de datos, que son todos los libros, tenemos un tipo de digamos, eh, modelos lineales y no lineales con software, con el dos y transformaciones. Aquí tenemos entonces sobre el lenguaje, de cuestiones gráficas, en donde ya solamente es la importancia de desarrollar formas educativas apoyándonos en imágenes. Primero entonces, enseñando imágenes
y después enseñamos ya vienen las imágenes. Ese es el mecanismo. No al revés, meter de garrote los conceptos tan geográficos y allá después ya comienzan imágenes. Esa forma de enseñanza educativa ya es un honor que los profesores sigan, porque son métodos antiguos de enseñanza de matemáticas. Entonces, pues, vamos a llegar hasta ahí en esta ocasión, porque en otro video vamos a ver exactamente el contenido de los contenidos y esperando que puedan estudiar con nosotros el diplomado, porque desde que se empieza a empleo con ustedes, ustedes saben, gracias por su atención.